El socialismo que derrumbó a Venezuela. Venezuela fue, alguna vez, el país más rico de Latinoamérica, con petróleo brotando del suelo, alimentos en abundancia y una clase media que crecía, parecía tenerlo todo. Pero un día llegó un discurso que prometía igualdad, justicia social, revolución, y detrás de esas palabras se escondía la receta de su destrucción. Hugo Chávez ascendió al poder con una narrativa poderosa: acabar con la oligarquía, devolverle el país al pueblo. Pero su revolución no construyó, destruyó. Nacionalizó empresas, expulsó inversiones, expropió tierras productivas y convirtió al Estado en dueño de todo. Lo que no entendió, o no quiso entender, es que cuando el Estado lo controla todo, no hay espacio para el progreso, solo para la obediencia. Petróleo, oro, alimentos, industria, todo cayó bajo control político, y con el poder absoluto llegó la corrupción sin límites. Chávez sembró la dependencia, y Maduro cosechó el desastre. La producción cayó, el hambre aumentó, los hospitales colapsaron, la gente huyó, millones. El socialismo convirtió a Venezuela en un experimento fallido, no por falta de recursos, sino por exceso de ideología. Reemplazaron técnicos por militares, economistas por fanáticos, y cuando el modelo falló, culparon al imperio, al bloqueo, a todo menos a ellos mismos. Mientras tanto, el pueblo sufría, no por guerras ni invasiones, sino por decisiones internas que mataron el aparato productivo. En vez de riqueza, imprimieron billetes. En vez de empleo, regalaron cajas de comida. Y así, un país entero fue reducido a ruinas. Hoy, Venezuela sobrevive, pero no vive. Una tierra rica, habitada por un pueblo empobrecido. El socialismo prometió dignidad y entregó miseria. Prometió igualdad y dejó a todos en la misma pobreza. No fue un error, fue un modelo aplicado con precisión. Y su resultado fue la caída de una nación entera. Sería increíble poder agarrar un país, dividirlo en dos y aplicar dos sistemas opuestos. Capitalismo de un lado, socialismo del otro. Un experimento. Mismo pueblo, misma historia, misma lengua, misma tierra. Todo igual, menos la ideología. Del lado capitalista se aplicaría el libre mercado, propiedad privada, estado limitado e inversión extranjera. Del lado socialista, nacionalización de empresas, igualdad material forzada, control estatal de la economía y persecución de la iniciativa privada. En el lado capitalista, el centro es el individuo. Cada quien cuida de sí mismo y de su familia. El éxito es responsabilidad personal. En el lado socialista, el centro es el colectivo. Lo importante es la igualdad material del grupo, incluso si eso significa destruir al que prospera. El Estado es quien reparte, decide, controla. Sería un experimento ideal para determinar qué sistema es mejor. Experimento casi de laboratorio. Lástima que no podemos hacerlo. No, espera. Existe. Se llama Corea del Norte y Corea del Sur. Un solo pueblo dividido por dos ideologías. El norte eligió el socialismo totalitario. El sur eligió cierto grado de capitalismo y libertad. ¿Qué ha sucedido? El salario promedio es 80 veces más alto en Corea del Sur que en Corea del Norte. La esperanza de vida es 12 años más alta en el sur que en el norte. Toda la población del sur tiene acceso a electricidad, mientras que en Corea del Norte solo el 10%. En el sur hay 460 vehículos por cada 1000 personas, mientras que en el norte solo 3. Corea del Norte enfrenta hambrunas frecuentes, escasez de alimentos, tasa de desnutrición crónica superiores al 40%. La diferencia entre el norte y el sur se puede ver hasta desde el espacio. Pero aún con este experimento, casi de laboratorio frente a nuestros ojos, muchos abogan por el socialismo. Sí, la igualdad material, estatización o nacionalización de los medios de producción. ¿Por qué? Porque la principal defensa del socialismo se sustenta no en la razón, no en los hechos, sino en las emociones. Y emociones malas. La diferencia entre una empresa pública y una empresa privada, y con esto termino, es la siguiente. Una empresa pública no pertenece al pueblo, pertenece a los políticos, sirve exclusivamente a intereses políticos. Las empresas privadas, a diferencia de eso, única y exclusivamente sirven al pueblo, a nosotros, porque si no nos sirven bien, desaparecen. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. En este viernes ya, prácticamente fin de semana, viernes de celebración para muchos, viernes de pasar un momento agradable, viernes de disfrutar después de una semana para todos aquellos que laboran de forma, digamos, común en algún sitio. Generalmente es
viernes social, esperando de verdad y deseando que se encuentren maravillosamente bien todos y cada uno de ustedes, que haya mucha salud, que haya mucha vida. Invitándolos al canal, por ti, por México, su servidor Alejandro Rodríguez, comentando, platicando, analizando lo que hoy día sucede en el país, cómo sucede, cómo pasan las cosas, pero al mismo tiempo también tratando de sensibilizar a mucha gente de que México no va bien y peor se puede poner, ¿no? Arroba por ti y por México en Facebook, arroba por ti, por México en X. Suscríbanse, comenten, compartan, denle a la campanita si ese es su deseo, para que les lleguen las notificaciones, para ir haciendo crecer un poco más este canal. Ya tenía una cierta aceptación. Hasta hace unos meses, como les decía yo, me cancelaron mi canal por una cuestión de infracciones de música. Me gustaba poner musiquita de fondo para hacer un poco más agradable los temas, ¿no? Finalmente hablar de política siempre es pesado, pero pues aquí tuvimos algunos problemillas con cuestiones de derechos, casualmente con una empresa que al parecer ya no existe, pero pues el canal ya fue castigado, ya fue golpeado, nos lo tiraron obviamente, y tratando todavía de recuperarlo. Se está viendo muy difícil dada la condición de que la empresa que nos puso el problema, pues al parecer ya no existe, ya no está, existe como tal la aplicación todavía en redes, pero parece ser que ya no es funcional al 100%, ¿no? He tenido problemas, había yo contactado para tratar de salvar el canal, me habían dado por ahí algunas opciones que seguí, pero pues ya ahora no contestan, no hay nadie. Pido tener algún tipo de contacto con alguien en esta empresa, absolutamente nadie contesta desde hace ya semanas. Y bueno, pues nuestro canal castigado, utilizando mi canal personal, el de su servidor, insisto, Alejandro Rodríguez, y mientras, pues si no logramos recuperar nuestro otro canal, pues aquí estaremos, ¿no? Y bueno, como siempre, les comento, más allá de lo que pasa con las cosas hoy día, es darnos cuenta de la realidad, ¿no? Les acabo de dejar 2 videos que encontré en las redes muy interesantes, ¿no? Uno de Venezuela, de cómo Venezuela igualmente no cayó, digamos, en desgracia de la noche a la mañana, ¿no? Como un país se equivocó tremendamente en el camino a seguir, y en qué terminó. Hoy día lo sabemos perfectamente, ¿no? Y otro en donde vemos también el socialismo versus capitalismo. Y por ahí nos presenta la persona que nos entrega este video, reconociéndole siempre a ambas personas que crearon este material, que es un material de verdad muy interesante. Y como dicen, bueno, si pudiéramos hacer un experimento de cómo se vería el socialismo en contra del capitalismo en igualdad, ¿no? En un territorio. Y dice esta persona, no, a ver, espérame, esto ya existe. Y se llama Corea del Norte y Corea del Sur. Y exactamente las diferencias son brutales, ¿no? Pero más allá de ello, es precisamente checar, ver, darse cuenta que en México puede pasar, y de hecho está pasando exactamente lo que estas personas nos dicen, ¿no? Como un México que tuvo todo hasta hace unos años, producción agrícola, producción ganadera, éramos exportadores de carne de puerco, por ejemplo, ¿no? Exportábamos, y todavía en alguna medida exportábamos cantidad de cosas, ¿no? Frutas, legumbres, verduras.
Y hoy día, increíblemente, nos volvemos importadores, ¿no? ¿Cómo sucedió esto? Pues nada más el haber votado hace 7 años por una basura, por una ideología, por un tipo increíblemente enojado con el mundo, no con la sociedad mexicana nada más. Este personaje, y por algo nunca salió como presidente, nunca salió del país, porque precisamente es un tipo que le vale madres, en pocas palabras, ¿no? El mundo. Pero le vale madres también México. Era hacer su capricho. Su gusto, su juguetito fue hacer con nosotros y del país lo que él quiso. No con una lógica de llevarlo a algo mejor. No con la lógica de sacar a la gente de su condición difícil que hoy día tenemos en muchos millones de mexicanos. No, no, no. Era su caprichito. Fue, digamos, como en algún momento lo platicamos en este canal, fue su sueño. Fue su sueño de querer llegar a ser presidente porque él así se lo propuso, ¿no? Hablar de la dedicación que se puso para ello, mucha gente podría reconocer y decir, mira, pues se lo propuso de niño y lo logró. No, 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 pero acuérdense que con muchos, ¿cómo llamarle? Con muchos fines, más allá del fin en sí mismo, es el cómo llegaste. Eso es lo importante. Esta no es una carrera, por ejemplo, de 100 metros, de estas que se dan en las Olimpiadas, que se trata de ver quién llega más rápido, ¿no? No, esto es más como un rally enigmático. Los rallies enigmáticos lo hemos platicado alguna vez por aquí en este canal. Un rally enigmático es aquel que no se basa propiamente en la velocidad, mayormente en conocimiento. Un rally enigmático, por ejemplo, en vehículos, porque generalmente se hace con un vehículo, es en donde en cada punto en el que tú llegas, se te entrega una hoja con una serie de actividades las cuales tienes que cumplir. Muchas de ellas de conocimiento. Entonces aquí no importa qué tan rápido traigas el coche, qué tan rápido sea tu vehículo, qué tan loco manejes, ¿no? Porque no depende propiamente de la rapidez con la cual tú conduzcas, sino que aquí depende también de que en cada checkpoint tú vas a entregar esa hoja con tus respuestas. Si esas respuestas no son correctas, sin duda no vas a ganar el rally nada más porque hayas llegado 2 horas antes que todos los demás al punto de final, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ser revisadas todas tus respuestas de esas hojas que tuviste que haber contestado, con problemas matemáticos, con problemas de historia, con retos que te ponen. Entonces, si no cumples con ellos, esto no es velocidad nada más. No es llegar del punto A al punto B lo más rápido posible. No, aquí poco importa la velocidad. Aquí importa el conocimiento, importa la inteligencia, importan muchas otras cosas. Bueno, este demente, de alguna manera, ese fue el punto. Era llegar del punto A al punto B lo más rápido posible. ¿Qué se llevaba de por medio? ¿Qué negociaba? ¿Cómo iba a llegar? No importaba que se hiciera un pacto con el crimen organizado. No importaba cuánta gente hayas tenido que matar en el camino. Aquí había que llegar a toda costa. Y llegó efectivamente. Con muchas cosas por ahí muy, muy negativas, ¿no? Quemas de pozos, marchas, muertos. Empezando desde temprana edad este idiota anciano decrépito matando por ahí a su propio hermano, con un antecedente de que por su culpa perdió la vida un joven, un niño y después un joven. El mismo niño, claro, ya después que creció un poquito, acabó perdiendo la vida, todo por un arranque de coraje, de soberbia, como siempre fue este individuo, ¿no? Con un odio muy exacerbado, inclusive desde familia, ¿no? Tenía un padre que no era precisamente
un hijo de lo más deseado, ¿verdad? No sé cuáles sean las condiciones del padre y ahora ya nunca lo vamos a saber. Mucho menos de la madre. La madre lo consintió hasta cierto punto, ¿no? Pero también un tipo que se sintió tocado por Dios después de un accidente que le pudo haber quitado la vida, del cual salió milagrosamente. Que ya cualquier cosa que podamos decir aquí al respecto está por demás, ¿verdad? Pero que eso lo hizo sentirse tocado por Dios y la madre siempre le metió mucha esta ideología, ¿no? Que él era un iluminado, ¿no? Pero un iluminado tal vez con flamas, ¿no? No con una luz, ¿cómo llamarle? Una luz divina. No, no, no. Traía una luz con él, pero con el infierno ardiendo como iluminación, ¿no? Una persona muy, muy, muy negativa. Si analizamos un poco su historia y vemos un poco su historia, para no engañar, ¿no? Porque era lo que yo comentaba en el video anterior, que hablábamos de esto de las estatuas estas de Fidel y del Che, que yo decía, cómo hay gente estúpida, de verdad, cómo hay gente idiota que sin conocer la historia idolatran a personajes como estos, ¿no? Como lo decía yo, váyanse a Cuba y pregúntenle a la gente qué piensan del Che, qué piensan de este otro personaje, líder de Cuba, ¿no? Fidel, y van a ver si no les apedrean, si no los dilapidan, ¿verdad? Entonces ya les fue bien, ¿no? Pero vienen a hablar aquí de cosas. Pasa lo mismo con este anciano, ¿no? Este anciano habría que conocer un poquito mejor su historia, porque viene de una historia de pleitos, de líos, de muertos, de manifestaciones, de porros, de violencia en todo el sentido de la palabra. Y después, en este sueño, insisto, de llegar a la presidencia, no importando de qué se valiera, había que llegar a toda costa, ¿no? Si había que negociar con narcos, con crimen organizado, pactar con criminales de cuello blanco, pactar con gente disidente de otros partidos, había que hacerlo. Pero no nada más es una cuestión de que había que hacerlo, sino que lo hizo. Por eso es importante a veces reconocer que ganó una elección con un porcentaje de votos importante. Bueno, pues sí, ¿no? Pero ¿cómo se logró esta? Comprando conciencias. El señor Don Dinero haciendo lo que mejor sabe hacer. Comprar conciencias, comprar ideologías, comprar intereses. Y lo siguen haciendo hasta el día de hoy, ¿eh? Todo este dinero que de alguna manera hoy día se ve en huachicol, en crimen, en extorsión, en esto, aquello, lo otro y lo demás allá, pues terminó exactamente como un inicio con esta gente de la secta, ¿verdad? Pero después cómo fue utilizado todo ello para beneficio de ellos mismos, hasta el día de hoy, ¿no? Se quejaba mucha gente y hablaban de, por ejemplo, cómo creció la extorsión, las tranzas y demás con Enrique Peña Nieto, ¿no? Pero bueno, si de este gobierno mejor no hablamos, ¿no? Tenemos al cártel inmobiliario del Partido Verde, ¿no? Comprando casas, restaurándolas y vendiéndolas en Estados Unidos con dinero de los mexicanos. Que como lo decía yo, sí, este individuo devuelve el dinero al partido, sí, pero mientras lo utiliza para su bienestar. Compra casas en Estados Unidos, las arregla, las vende, se queda con la diferencia de ganancia, pero el dinero original que utilizó lo devuelve al partido, ¿no? Y ese es su negocio, propiamente a los bienes y raíces en Estados Unidos. Y tiene otros negocios, o sea, más que servir para beneficiar a la ciudadanía, no, esto sirve para sus intereses, ¿no? Morena hace exactamente lo mismo, ¿no? Ahí tenemos aún, y todavía se sienten muy honrados, ¿no? Eso es increíble. Ahí está un Arturo Ávila con una casa de 5 millones que dice que él logró con sus negocios. Sí, curiosamente negocios y contratos que tuvo o tiene con el gobierno actual, ¿no?
No, sí, llenarse la boca de éxito, pues puede resultar relativamente sencilla, relativamente fácil, ¿no? Hablar de cosas como que, pues sí, es mi empresa, a Xochitl cómo se la acabaron con eso también, ¿no? Ella que tiene también una empresa que tuvo contratos con el gobierno, o tiene, no lo sé, tampoco me importa, ¿verdad? Pero decía este tipo, no, no, es que yo saqué adelante con una empresa que tiene hoy día más de 100 personas y no sé qué. Sí, pero con contratos con el gobierno. Contratos que habría que revisar a lo mejor con lupa para ver cómo se dieron, ¿no? Para ver si con tan limpios, tan claros, tan bien ejecutados están todos sus contratos, ¿no? Sí, porque una cosa es decir y otra cosa es lo que sucede. Vuelvo a lo que les decía yo. Cuando la carrera no es de velocidad, sino es de constancia, sino es de hacer las cosas bien, aquí hay mucho que podemos revisar. Yo veía el caso, por ejemplo, hoy día del Trump, ¿no? Que está metido. Yo no sé si igual o peor que el anciano delirante y el otro anciano también del Patán Augusto, con esto de su procurador de justicia en Tabasco. Es increíble porque mientras la loca pseudocientífica sale con sus datos de que ha bajado el crimen, pues la realidad es que, por ejemplo, nos acaban de dar otra vez la percepción del crimen y está por arriba de 63%, ¿no? Esto es, más del 60% de la gente considera que el país está envuelto en un crimen, pero brutal, ¿no? Pero ella dice que hay una percepción a la baja, pues la percepción la deben de tener ellos en su mundo y en la dimensión en la cual ellos viven, ¿no? Y que han vivido desde hace casi prácticamente 7 años, ¿no? Una dimensión que definitivamente no es en la que estamos viviendo nosotros como ciudadanos, ¿no? Ellos ven un mundo, un México casi exitoso de primer mundo y creciendo más que China, Estados Unidos, Canadá y el mejor país que ustedes me digan, Dinamarca, Suiza, ¿no? Es gente muy trastornada, sin duda, porque aquí tienen también, recuerden, a priistas, ¿no? Priistas que vienen de aquel viejo PRI en el que nunca lograron un hueso, ¿no? En el que nunca les aventaron una cáscara de manzana medio comer para que ellos la pudieran terminar de roer, ¿no? Es gente con mucho odio, sin duda. Esto lo hemos dicho desde hace un tiempo aquí en este canal, de que es gente con mucho odio, gente que nunca logró nada en la política eh, y que hoy día, ya con la secta de Morena, vieron el cómo por fin robar, cómo por fin saquear. Ellos vieron por años cómo los demás saqueaban, ¿no? Cómo los grandes potentados de la partidocracia antigua se llenaban las bolsas, compraban yates, compraban islas, compraban castillos en Europa, y ellos nomás los veían babeando como perro hambriento, ¿verdad? En puesto de tacos. Ver nada más cómo los demás se llenaban los bolsillos de dinero y ellos no. Pero tienen su oportunidad al migrar a esta secta de Morena y ahora sí ven la suya, ¿no? Tipos como este Ávila, como esta señora Chávez y como muchos, ¿eh? Hoy día que tenemos también las acusaciones con los tribunales electorales, censurando a periodistas, censurando a ciudadanos, censurando a todo aquel que porque violencia política de género. Es curioso, ay, ya movimos esto, es curioso porque en estas demandas no hay ningún hombre, curioso, ¿no? La violencia política de género se puede dar tanto en hombres como en mujeres, ¿no? No es exclusiva de las mujeres. ¿Por qué será que no vemos a ningún hombre demandando violencia política de género, no? Sí se han dado cuenta, obviamente, al menos 3 de las demandas que hoy día tienen periodistas y ciudadanos son de políticos mujeres, ¿no? ¿Casualidad? No, no lo creo. Definitivamente aquí tiene todo menos casual, ¿no? Una incapacidad brutal de estas mujeres. Insisto, México tiene una calidad increíble en muchas mujeres.
Yo conozco mujeres ejecutivas, conozco mujeres que son CEOs de empresas de alta dirección, mujeres asistentes maravillosas. Yo lo decía, ¿no? A México no llegó lo mejor, ¿no? Tenemos mucha basura en las mujeres que están hoy día en esta política sectaria, ¿no? Mucha basura. O sea, cuando tienes que salir a pelearte con alguien con el apoyo de tu marido, no habla precisamente de una gran capacidad, ¿no? Cuando te vales de la justicia y de la ley para defender algo que tú no puedes defender directamente, pues está hablando de una incapacidad, ¿no? Sin duda. Estas 3 demandas, al menos que hoy día conocemos de mujeres, a mí me habla de una muy poca capacidad para negociar, inclusive para aguantar, ¿no? No nos equivoquemos, o sea, violencia política de género, como lo hemos dicho anteriormente, que es lo mismo que con esto de que, como apología del delito, primero habría que definir, ¿no? Habría que definir muy claramente qué es y si esto existe, ¿no? Porque yo dudo inclusive que como tal exista, ¿no? Esto de violencia política de género, no, la política es sucia y es golpeadora y es violenta por naturaleza, ¿no? Cuando hay intereses, también todo eso se acaba, ¿no? ¿Qué pasa ahorita, como ha estado mucho en tela de juicio esto del Patán Augusto, ¿no? ¿Y dónde están los líderes de los partidos? PRI, PAN, MC. ¿Por qué no están acusando? ¿Por qué no están levantando denuncias? ¿Por qué no están haciendo cosas? Pues es simple, como lo hemos dicho aquí desde hace años en este canal, más de 7 años, ¿no? Porque la partidocracia toda es la misma porquería. La misma gata nada más que revolcada. La misma cochinada. Son lo mismo que sale del tracto digestivo. Todos. Y por eso es que tenemos que cambiar ya el rumbo que lleva el país con esta partidocracia basura. ¿Por qué nadie está atacando a este señor? Pues porque todos están negociando. Negociando para ellos, claro, cubriendo los cadáveres, cubriendo sus fosas, cubriendo sus cochinadas, ¿no? A cambio una de otra, ¿no? Ok, no ataco a tu senador de Morena, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Veía ayer un video de Adela Micha que nos presentaba a Yunes, ¿no? Disfrutando en Capri, una isla en Europa, una isla carísima, maravillosa, hermosa, ¿no? Pero coincidió con un conocido de Adela que exhibió y decía, ahora sí que las condiciones, ¿no? Las condiciones en las cuales se accede a este lugar, ¿no? Decía, de entrada para entrar a ese restaurante tú tienes que pagar un promedio de 5,000 euros. Ya de entrada, o sea, simplemente para acceder al lugar, por persona. Dicen que de entrada este señor llegó en un yate, no en un barquito, no en una lanchita de estas que vemos en Acapulco, ¿no? No. Un yate. Igual de él, igual rentado, igual prestado, igual de algún criminal mafioso, no lo sabemos, ¿no? Tomando botellas de vino que, como dicen, cada una cuesta un promedio de 2,000 euros. No 20, no 200, no, 2,000. Y al menos se veían en la mesa 2 botellas, ¿no? O sea, 4,000 euros en 2 botellas. Nada más de la botella de vino. Más aparte la comida, más aparte todo, ¿no? Decía Adela, y muy ciertamente, no es envidia, es coraje de ver exactamente cómo negocian estos criminales, ¿no? ¿Cuánto le habrá dado a los Yunes este voto decisivo en contra del Poder Judicial? Nada más ustedes imagínense, ¿no? Para darse esta vida, en esa mesa al menos habría 2, 4, 6, como 8 personas de a 5,000 euros
por lugar, nada más para acceder, más aparte el costo de alimentos y todo. Estamos hablando de $40,000 nada más para acceder a este lugar. Poderse sentar en este lugar, ¿no? ¿Cuántos son $40,000? 800,000 pesos o euros. Y es un poquito más. Estamos hablando de casi 1,000,000 de pesos, ¿no? Porque el euro es un poquito más alto que el dólar normal, ¿no? Entonces imagínense, si eran 5,000 euros, nada más que fueran 8 personas, son 40,000 euros, ¿no? De a 20, ¿qué está? 24, 25 el euro. Estamos hablando de 1,000,000 de pesos nada más para sentarte en ese lugar. Se hablaba de recipientes de caviar de miles de euros también, ¿no? Decía Adele ayer en su programa en vivo, me están tratando de conseguir, están tratando de enviarme, si se puede, el ticket del consumo y de cuánto resultó el chistecito, ¿no? Ya no vi qué sucedió, no vi si se lo enviaron. Igualmente después nos enteraremos a lo mejor de existir Bueno, estos son los morenistas actuales, ¿no? Esta es esta basura de partidocracia, ¿no? Esta es la basura con la cual hoy tenemos que lidiar porque queremos. Porque nada de esto que se da fue en contra. O sea, estos no se impusieron violentamente hace 7 años. Más de 30 millones de personas, o 30 hace 7 años, salieron a votar por esa basura, ¿no? Hace escasamente un año, 33, 34 millones salieron a ratificar esa basura, ¿no? Por eso, como decían, ¿dónde está la oposición? Negociando. Negociando para ellos, como siempre. Así es la política, ¿no? ¿A quién le extrañaría, no? Que esta gente esté negociando sus salidas, sus entradas, sus crímenes, sus... Decían, por ejemplo, ¿dónde está el líder del PAN? Que hoy día tiene una acusación por esto del cartel de construcción, ¿no? Cártel inmobiliario. Pues negociando, tú no hablas de nuestro político y te podremos pasar por ahí el quitarte esas acusaciones, ¿no? Con el PRI que podrán estar negociando. Bueno, tú no hablas como líder, Alejandro Moreno, ¿verdad? De nuestro patán, de nuestro criminal, de nuestro mafioso, y a lo mejor algunas investigaciones sobre tus propiedades y lo que tú tienes, pues desaparezcan así como que casualmente, ¿no? Y al igual como pasó con el licenciado don Enrique Peña Nieto, pues a lo mejor te podamos decir licenciado Alejandro Moreno, ¿no? Porque esta es la cochinada que hasta el día de hoy vemos, ¿no? Porque esta es la cochinada con la cual hasta hoy día vivimos. Y yo les comentaba, y esto no es diferente en otros lugares. Estados Unidos, Trump está metido hasta el cuello, de verdad, en desecho orgánico intestinal, con la cosa de este personaje Epstein, ¿no? Que no sé por qué aquí me suena que hubo un poco de mano, pues más que mano negra, mano blanca, de cierto personaje sudafricano, con una empresa de autos eléctricos, ¿no? No sé, llámenme conspiranoico o llámenme como ustedes quieran, pero yo aquí veo una mano meciendo la cuna que no es tradicional, ¿no? Porque hoy día existen imágenes, existen información, existen cosas de este individuo en donde se habló de inclusive pederastía, ¿no? Abuso de menores. Pero curiosamente decía ayer una nota que veía, sale esta señora, creo que no es Christine Noham, la otra, ¿no? Esta otra señora también, híjole,
odian al mundo de veras estas mujeres, ¿no? De seguridad en Estados Unidos. No, ese caso ya se cerró y el presidente no está metido en ello. No, a ver, esto es como escuchar a esta señora alcalde, escuchar a la lagartija parada de Palacio y escuchar a cualquiera de Morena decir que Patán Augusto no está hasta metido hasta el cuello en tranza, corrupción, no nada más de Huachicol, ¿eh? No nada más con el crimen organizado, también en extorsiones, en permisos, en cuestiones que tienen que ver con lavado de dinero, con empresas que tienen que ver con el juego, ¿no? En Estados Unidos, insisto, este individuo hoy puede ser llevado inclusive a corte, porque en Estados Unidos no existe como tal el fuero, ¿no? El hecho de que tú seas presidente no te impide que se te lleve a juicio por algunas acciones, ¿no? A diferencia de México. Este tipo, Yunes, no está disfrutando en Capri porque sí, ¿no? Y de a gratis. Es gente que no le puedes hacer nada, ¿no? Una mujer que defiende a un violador y que ahora demanda a un ciudadano, por ejemplo, ¿no? O a una ciudadana. A una señora que le sacan los trapos de cómo se robó dinero del fondo que le dieron para rescatar a Acapulco. Hoy día le voltea la tortilla, como normalmente decimos, a un periodista, y ahora acusa al periodista de acusarla a ella. Bueno, si tan limpios están, yo nada más me acuerdo, que a mí no se me olvidan muchas cosas, créanme. Se me pueden olvidar apellidos y nombres de gente. Acción es muy difícil, ¿no? Yo recuerdo que esta señora de Acapulco se fue a amparar, ¿no? ¿Por qué te amparaste? Acusas a un periodista de que te acusó a ti, de que te levantó falsos, pero ¿por qué te fuiste a amparar entonces si no? Si tú decías que no habías hecho nada, si tú decías que no habías cometido ningún ilícito, si tú decías que todo estaba perfectamente bien, ¿por qué te amparaste? Entonces lo que está diciendo el periodista en el fondo no son mentiras, ¿no? Donald Trump, ¿por qué manda a su servil gato, en este punto gata, ¿verdad? A defenderte. ¿Por qué la mandas a decir que no, que eso ya está cerrado, que no hay ninguna implicación para Trump y que Trump está más limpio que bebé recién nacido, cuando este está embarrado completamente en desecho fecal, peor que niño cuando se le sale todo del pañal, ¿no? ¿Cuál es la prisa? ¿No debes nada? ¿No tienes problema alguno? ¿No hay manera de involucrarte con este señor Epstein, de apellido Epstein? ¿Qué te preocupa? Así como muchos, decía Chumel también ayer, antier, que dice, a mí por eso lo político no me gusta. Porque a mí me gusta dormir tranquilo. Me gusta dormir bien. Me gusta saber que si me voy a dormir, me duermo tranquilamente y voy a dormir como un bebé, porque no tengo absolutamente nada de lo cual se me pueda acusar, ¿no? Por lo menos nada que no tenga que ver conmigo, con mis acciones y con lo que él hace. Pero esta gente, mucho me sorprende a veces a mí, de gente que habla cosas sin razón, ¿no? No, es que Estados Unidos es un país donde la justicia siempre encuentra el camino y demás, ¿no? Y casi que así se cortan las venas de que Estados Unidos es un lugar de ejemplo. No, de ejemplo no. Estados Unidos es tan sucio, tan cerdo, tan descompuesto como México hoy día, ¿eh? Dos casos que me tocó ver, porque me encanta ver muchas cosas, ya saben, yo aprendo todos los días muchísimas cosas, y veía yo dos casos, uno de ellos que tenía que ver con muertos. Uno de ellos lo vi en YouTube, el otro lo vi en Discovery ID. Un caso en un lugar, ¿dónde era? Ahora verán. Un lugar no muy grande, no pueblo, pero sí una pequeña ciudad, ¿no?
donde una familia potentada, abogados todos ellos, salió un cochinero. Fíjense, porque es lo curioso, a veces cómo surge todo, ¿no? Uno de estos casos sucedió, este que les menciono, sucede porque el hijo, estando borracho y manejando una lancha de la familia, tuvieron un accidente en una zona de un lago, chocan contra la base de la base de un puente, me parece, de un puerto. No me acuerdo si era un puerto o era un puente. Bueno, la cosa es que chocaron con la base de una estructura de algo, ¿no? Caen al agua, algunos de ellos lastimados, pero una jovencita, novia de uno de estos muchachos que iba, el hijo de estos renombrados abogados altamente conocidos e influyentes de este lugar, venía completamente, pero ahogado en alcohol, ¿no? Y venía conduciendo esta lancha. Esta jovencita cae del barco y por casi una semana, pues no daban con ella. Al final de cuentas dieron con ella, obviamente con su cadáver. Y aquí empezó la decadencia de esta familia, una familia altamente reconocida, de renombre, y que supuestamente muy, muy buena, muy, inclusive hasta apoyando causas nobles, de abogados todos ellos, de una estirpe de abogados de casi 100 años, ¿no? Donde el papá de este joven y luego el papá de ese, el abuelo, y luego creo que el bisabuelo fue el que había iniciado todo esto, ¿no? Gran residencia, gran terreno, y donde se suponía que tenían un gran renombre, ¿no? Pero resulta que haciendo las investigaciones de esta jovencita y de su muerte, empezaron a salir muchas cosas, empezó a salir, ahora sí como dicen, el cobre, ¿no? Empezó a salir la cochinada, empezó a salir la podredumbre, al grado de que resulta, porque después en un atentado pierde la vida este joven que venía manejando la lancha de esta gran familia, y de entrada no se preguntaban cómo es que una persona pudo entrar a la propiedad, mató a este joven, también estudiante de derecho, y después matan a la mamá. De hecho, este joven estaba con su mamá. Pues resulta que los matan a los dos. Todo parece ser con una escopeta, ¿no? Y esto abre más preguntas que respuestas. Y empiezan a investigar y se encuentran con esquemas de robos, tranzas a compañías aseguradoras. Después se encuentran con que hay otra muerte por ahí que se había ocultado, que se había manejado como accidente de una persona de asistencia de la casa, ¿verdad? De parte de personal que laboraba en esta casa. También obviamente homicidio que lo dieron como muerte accidental, pero resulta que escarbándole un poquito, resulta que de muerte accidental nada, ¿no? Ante la muerte de esta señora que muere, que fallece también en esta propiedad, encuentran con que hubo un beneficio para uno de los hijos, o el hijo que esta señora tenía. Pero en esto también estaba metido el otro hijo, ¿no? Y empiezan a investigar y no, qué bruto. La familia, para no hacerles el cuento largo, desapareció, ¿no? Porque resultó que era una cloaca, ¿no? Para los estándares de los americanos, de tan orgullosos que se sienten de su justicia. ¿Cuál justicia, no? Pura tranza y corrupción, ¿no? Hicieron nexos con policías, con investigadores, con gente metida que les tapó por dinero, siempre el señor Don Dinero haciendo acto de presencia, ¿no? El otro caso, curiosamente, empieza como una cuestión de desamor, ¿no?
un, un, un intento de cobrarle en una familia también muy adinerada, esto en Boston, querer cobrar dote por la hija, ¿no? Porque no vas a entrar a una familia de renombre, nada más así porque sí, ¿no? No, no, que hay que pagar, eso te va a costar, ¿no? Bueno, esto llevó también a un esquema de compra de gente hasta del FBI, ¿no? Había metida gente política, gente de seguridad, por una cuestión de un truene literal, ¿eh? De una pareja. Y acabó resultando que otra familia desbaratada, de estas familias de alcurnia, pero que resulta que llegaron a ese gran nivel, corrompiendo, transando, vendiendo en pocas palabras su alma al diablo, ¿no? Y aquí es donde se conecta con Trump, porque este es otro, ¿no? Que cuando conocemos la historia realmente de este anaranjado, un inmigrante europeo, que el que creó la empresa, una empresa constructora en Estados Unidos, fue el papá de este individuo, ¿no? Este ya nació, digamos, casi casi en cuna de oro, ¿no? Y por ende se sintió tocado por Dios, ¿no? Sí, pero al igual que todos estos tocados por Dios, se equivocan, la gran mayoría de gente de este nivel se equivoca, ¿no? Y es aquí donde se junta y se exhibe a este personaje, este presidente, ¿verdad? Actual de Estados Unidos, de Norteamérica, con un personaje sucio, pero de verdad asqueroso, de estos personajes nefastos, que obviamente, fíjense hasta dónde llega. Yo a gente como esta es lo que siempre he dicho, yo les daba pena de muerte, pero sin duda, ¿no? No se necesitó porque se quitó la vida. Bueno, eso dice, ¿no? Y vienen estas casualidades de que Epstein se habría quitado la vida en su celda. Se suicidó, ¿no? Qué casualidad que siempre cuando hay gente conectada a políticos y máxime a alto nivel, de repente se suicidan, aparecen muertos o algo les sucedió, ¿no? Se hablaba de este personaje Bermúdez hoy día en México, que se dio una nota hace unos días de que estaría muerto, muy probablemente, ¿no? Porque estamos hablando de quien hubiera sido un subsecretario, ¿no? O un secretario en la época del anciano delirante, ¿no? Nada más el de gobernación. O sea, aquí estamos hablando de alto nivel. Qué casualidad que este señor Epstein de repente termina muerto, ¿no? Cuando el personaje más afectado después de él en toda esta información que hoy día se tiene, es casualmente quien hoy día gobierna el país, ¿no? Casualidad, no lo creo. En el mundo se ha demostrado que las casualidades no existen. Y esto denota un ocultamiento, ¿no? Así como el anciano delirante cuando se buscó ocultar el asesinato de su hermano, ¿no? Perpetrado por él mismo, ¿no? Una cuestión de odio, aquí se sabe, les compartiré el video uno de estos días que tengo, que de repente me gusta compartirlo con ustedes para que lo vean, lo escuchen de cómo fue la investigación en su momento. Aquí no hay duda de que el asesino fue él, esto no fue un accidente. Y un asesinato realmente por odio. Porque este anciano delirante, por el papá sin duda, nunca fue el más aceptado, ¿no? Nunca fue precisamente, creo yo, por lo que sé, un hijo deseado, un hijo querido. Más bien fue como que hay algo que falló, ¿no? De hecho, la razón de haber matado a su hermano era eso. El papá tenía una predilección por el hermano asesinado, ¿no? Por el hijo asesinado. Porque este es un personaje de verdad muy, muy negro, muy oscuro. Algún día tuve yo la posibilidad de checar, de leer un poco la historia, por ejemplo, de Hitler, ¿no?
La infancia de Hitler fue verdaderamente complicada, pero por su condición, un tipo muy inteligente, ¿no? Un niño muy inteligente, pero con una forma, con una actitud, con un carácter muy, muy cerrado, ¿no? Increíble que una persona con ese nivel pudiéramos decir que llegó al punto de liderar una nación, ¿no? No se entiende de verdad, ¿eh? Cómo una persona tan extrovertida pudo haber llegado a un punto de estos, ¿no? Y sin embargo sucedió, ¿no? Por eso la historia, les digo, es a veces hermosa, porque podemos conocer todos estos claroscuros, ¿no? Con este anciano delirante, con el anaranjado de Estados Unidos, es que hay historias y hay cosas por ahí que no son así como que tan simples, como que no pasó nada, ¿no? Muy por el contrario, son historias de terror casi, algunas de asesinatos, de muertes, de negociaciones. Por eso a mí no me extraña en absoluto cuando nos hablan de este anciano con sus nexos con el crimen organizado, ¿no? Porque aquí había que llegar, insisto. No importaba cómo, había que llegar a la posición, ¿no? Y muchos de estos personajes, insisto, hoy día, Patán Augusto y todos esos demás, vean, conozcan un poquito su historia, ¿no? No minimizo absolutamente, y esto no tiene que ver, insisto, con cuestiones a veces de género. ¿Cómo llegó una modelo de ropa interior y de productos a ser una líder de un movimiento, de un partido, ¿no? Insisto, yo no me menosprecio ni minimizo a nadie, ¿no? Esta señora pudo haber tenido de apellido alcalde, pudo haber tenido una carrera maravillosa en el modelaje, ¿no? Como ha habido varias en el mundo que hoy día conocemos, ¿no? Una Claudia Schiffer, una Cindy Crawford, y tantas mujeres que han logrado una carrera súper exitosa en estos niveles, ¿no? Hoy día tenemos una Emma Watson, ¿no? Que empieza con esto también de Harry Potter y hoy día como es modelo y representante, esto lo vemos también mucho en grupos de coreanos hoy día, ¿no? Representantes de marcas increíbles, ¿no? Que les da para vivir, pero muchísimo más, ¿no? Con el dinero que ganan. No, esta señora va de esta posición a la política, ¿no? ¿Cómo brinca? ¿Cómo haces un brinco del modelaje a la política? Digo, yo lo he visto muy poco, ¿no? Es como ver a un Ronald Reagan cómo llegó a ser presidente de Estados Unidos cuando era un actor, ¿no? Pero pasó también con Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Siendo gobernador de California, ¿no? Pero esto lo conocemos investigando un poquito, conociendo un poquito los antecedentes, ¿no? ¿Y qué es lo que buscan, creo yo? Que ante la decadencia, porque esta señora tampoco fue la más famosa, ¿no? En el modelaje de ropa interior y de bikinis y de otras acciones, no fue precisamente la Cindy Crawford mexicana, ¿no? No, distó mucho de ser eso, ¿no? Entonces había que irle pegando algo con lo cual te pudieras mantener. Bueno, ya tienen un condominio, ¿no? De lo que sabemos. Y yo no dudo que haya ya inclusive otras propiedades, pero sin duda, ¿no? No lo dudo, pero ni por un segundo, créanme, de verdad, ¿no? Deben de existir algunas otras propiedades, ¿no? Pero todo se tiene que negociar, insisto, por intereses. La partidocracia actual en México, los líderes negociando con Morena, el ok, yo no hablo de tu Patán Augusto y a cambio de qué, ¿no? Pero algo que en lo cual siempre yo concuerdo con mucha gente y a lo que llegamos al final, es que los que perdemos siempre somos nosotros. Ellos negocian, ellos tienen dinero, ellos roban, ellos saquean, ellos son bendecidos por la mano del partido en el poder, ellos son protegidos, dejan de ser perseguidos. ¿Y la ciudadanía? Los muertos siempre son de este lado, ¿no? Los crímenes, los que pierden dinero siempre somos de este lado, ¿no? A los que se procuran, a los que se cuidan, a los que se les consiente, no, de la clase política siempre, ¿no? ¿Hace cuánto que ustedes no escuchan un perseguido, por ejemplo, de Hacienda?
Ahora resulta que todos los políticos son unos dichados de virtudes en sus pagos de impuestos y de derechos y de contribuciones que se tienen que hacer obligatorias. De este lado estamos teniendo a un tío Richie, ¿verdad? Perseguido brutalmente. Y a muchos otros. Ah, pero no Slim, no, porque Slim es de la casa, ¿no? Y sí y deben de haberlo visto. Y ayer les dejaba yo una frase maravillosa, no sé, en el intro del video, o a lo mejor la vi, yo creo que se las compartiré hoy, en el que nos habla en este tenor, ¿no? Es que las mentiras, pues digo, protegidas desde el gobierno, resulta que ellos acaban siendo, ¿qué digo? Ángeles, ¿no? Santos. Y todos los demás, la ciudadanía, somos los traidores, los cobardes, los esto, lo aquello, todo lo negativo somos nosotros. Pero además ponemos los muertos también, ¿no? Somos los que generamos violencia política de género, somos los que generamos apología del delito. La ciudadanía es todo lo malo, ¿no? El gobierno es limpio e impoluto, casi santo. Pero la ciudadanía no, la ciudadanía es nefasta, negativa, ataca, destruye, persigue, critica. No, qué mala ciudadanía somos, ¿no? Lo curioso, damas, caballeros, es que hace unos días, una semana, demostramos de lo cual somos capaces los ciudadanos, ¿no? Con esto del, ¿cómo era? Hashtag de qué, de esta señora, esposa de político de Morena, ¿no? Que hay que ver cómo le atizamos en las redes, ¿no? Porque me uní yo también, claro, ¿no? ¿Cómo le pusieron? Ay, se me olvidó ahorita el hashtag. Bueno, ustedes saben a quién me refiero, ¿no? A esta joven ama de casa que la castigaron un mes, ¿no? Con ofrecer disculpas y una multa económica. Ah, qué bruto, cómo le dimos a esta señora, pero con todo en las redes, ¿no? Y demostramos, insisto, finalmente que los ciudadanos sí podemos. Y yo creo que tendríamos que estar en ese tenor hoy día, ahora con esta nueva acusación también de esta gobernadora de Acapulco, con lo que fue también con este periodista de Campeche, ¿no? Deberíamos de estar ya haciendo lo mismo, ¿no? ¿Por qué sí lo pudimos hacer con una ciudadana y no con dos ciudadanos periodistas que nos han tratado de abrir los ojos y de demostrarnos la realidad hoy día del país, ¿no? ¿Por qué no estamos haciendo lo mismo? ¿Por qué no estamos saliendo a defender a estos personajes, dándole con todo a estos políticos corruptos y tranzas, ¿no? Ya demostramos, insisto, con esta acción, con esta ciudadana, que podemos. Yo sí insto a todo mundo de verdad a que haga lo mismo con estos dos otros periodistas, ¿no? Así como lo hicimos con una ciudadana, ahora defendamos a estos dos periodistas, porque gracias a ellos nos estamos enterados de toda la porquería, de toda la podredumbre y cochinada que hoy día existe en el país, ¿no? Y esto sería, o esto debería de ser lo que deberíamos de estar defendiendo hoy día, ¿no? No estar viendo a los políticos cómo se defienden y cómo se cubren entre ellos, ¿no? Eso es increíble. ¿Y quién está diciendo algo? Absolutamente nadie. Bueno, sí, Adela, Azucena Oresti, el buen Chumel, Ciro Gómez Leiva. Pero ¿y la ciudadanía dónde está? ¿Dónde estamos nosotros peleando por todo ello? O ya de plano nos vamos a acostumbrar a ello y vamos a tolerar y aceptar que esto siga sucediendo así tan descaradamente, ver cómo negocian entre ellos para sus intereses y sus beneficios y cómo nosotros, insisto, siempre perdemos. ¿Va a seguir esto así, de esta forma? Porque entonces estos videos que les dejé al principio como intro, pues van a ser más que realidad. Nada más que ahora, en vez de hablar de Venezuela o hablar de Corea del Norte, yo creo que estos videos se van a estar produciendo en México, ¿no?
ya no diciendo que es Venezuela o Corea. Ya hoy día podríamos hacer muchos de este tipo de materiales muy similares con México como fondo del mismo, ¿no? La pregunta eterna de su servidor será, ¿y qué tendrá que pasar para que hagamos algo y no nos veamos y no seamos material de videos en los próximos días, semanas o meses? Eso va a ser decisión de cada uno de ustedes, ¿no? Yo les sigo proponiendo ir con una candidatura independiente a la de su servidor. Acompáñenme, vamos a hacer algo distinto, algo diferente a lo que se viene haciendo en este país ya desde hace muchos años, ¿no? Que lo estamos viendo y lo estamos exhibiendo hoy día, ¿no? No soy el único. Mi buen amigo Miguel Quintana presentando material por ahí, que me gusta la forma de Miguel, de cómo expresa, porque él le da voz a notas generalmente periodísticas que casi nunca llegan a nadie, porque la gente ya no consume el periódico, ¿no? Aun cuando son notas periodísticas digitales, nadie entra a verlas. El trabajo de Miguel creo que es muy importante porque él trae esas notas a un podcast como el de él y nos habla de lo que están hablando algunos periodistas y algunos analistas, ¿no? Él lo trae a la realidad del video, que para muchos es mucho más fácil de ver, de seguir, ¿no? Ir a buscar una nota periodística, no hombre, qué flojera, ¿no? Para un gran número de personas. Pero ya cuando son hechos en un podcast, en un espacio de comunicación como no, ya, entonces nos enteramos de lo que grandes plumas están haciendo, ¿no? Esto yo tengo que reconocérselo sin duda a Miguel Quintana, el troll, en su canal de RIT TV, porque él hace eso, toma muchas notas periodísticas que por ahí se quedan perdidas y nos las entrega en un video mucho más fácil para que muchos la vean, ¿no? Entonces, insisto, no es mi forma de pensar, no es nada más mi ideología o lo que yo creo, no, es el seguir a muchas de estas plumas y muchos que hoy día tienen sus espacios como Macario Esquetino, el gran maestro Macario Esquetino, en el que él ha dicho desde hace años, como lo decía Rocha, en paz descanse también, ya tenemos que empezar a considerar seriamente las candidaturas independientes, ¿no? Y como dice Gloria Álvarez, también empezar a ver candidatos y no partidos. Los partidos nos están demostrando en este momento de lo que están hechos, de podredumbre, de cochinada y negociaciones personales para librar ellos con todo su cochinero que han generado a través de los años, ¿no? Unos metidos con cuestión de inmuebles, el otro metido con narcopolítica, los otros metidos con huachicol, los otros metidos con casinos, y cada uno de ellos metido en su porquería, ¿no? Pero estando en un partido, buscando y acomodarse y defenderse entre ellos mismos para intentar limpiarse, ¿no? Pero esto no, esto ya sabemos que como un tatuaje, esto es permanente, ¿no? La cochinada la traes tatuada ya hasta en los huesos, ¿no? Y esto no se va a quitar con un simple baño o con un simple baño de pueblo, como hoy día también lo hace este presidente del PAN, ¿no? Dándose baños de pueblo, ahora saliendo a tocar a las casas para buscar no sé qué intereses, ¿no? Esta es la realidad del México que hoy día estamos viviendo y de nosotros dependerá si vamos a seguir con más de esta basura o vamos a cambiar y vamos a tomar un camino diferente, que sea por ti y que sea por México, ¿no? Cuídense, pásenla bonito, excelente fin de semana a todos y cada uno de ustedes, que tengan mucha salud, que haya mucha vida, pásenla muy bien, por aquí nos veremos, si Dios no decide otra cosa el próximo lunes, o antes si sucediera algo muy interesante que comentar, por aquí nos veremos, ¿no? A carácter de mientras, cuídense, que estén muy bien y hasta luego.